Señor. Porque me sostiene. Oh, oh, rebesaquende, rebebeque. Oh, hermano, hermano, Dios está levantando vidas. Enfermedades, problemas financieros, la separación de seres amados, todo eso causa dolor, todo eso lastima. Pero Dios está levantando, Dios está obrando esta tarde. Oh, precioso Dios, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Preocupados, sí, Señor, estamos preocupados, pero no estamos, Señor, desesperados, perseguidos, sí, señalados, criticados, sí, pero no estamos abandonados. Tirados, sí, pero no estamos destruidos. Sí, Señor, sí, sí, tú estás ahí, Señor, levantando vidas. Oh, 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 hermano, Dios está levantando vidas. Dios está restaurando corazones esta tarde. Oh, precioso, precioso Espíritu Santo. Sin quitar más tiempo entonces a la palabra, quiero que vayamos ahí al Salmo 42, verso 11. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que considero pertinente, y es acerca de la depresión. ¿Cómo vencer la depresión? Venciendo la depresión es el tema de hoy. Dice el Salmo 42, versículo 11, de la siguiente manera. Le invito a que esté en pie un momento, por reverencia a la palabra, si es tan amable. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos este día pidiendo que la dirección del Espíritu Santo esté, Señor, en cada una de las palabras que van a ser expuestas este día. Te ruego, Padre hermoso, que toques cada corazón, que llene, Señor, cada espíritu, que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en cada vida y que tú, Señor, hagas una obra maravillosa en cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego que tu misericordia se haga manifiesta durante esta exposición de la palabra y que podamos ser fortalecidos, vivificados, animados, que recibamos, Señor, las herramientas necesarias para hacer frente a todo problema que pueda estar, Señor, teniendo nuestra vida. Gracias te damos por este momento tan especial en el que podemos, Señor, reflexionar en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Diciembre te pone triste y quizá ni las luces de la temporada logran despertar el ánimo en ti. Esto se conoce como la depresión blanca o tristeza de Navidad. Según los especialistas, señalan que la depresión es un estado de ánimo negativo, temporal, y que está influenciado por una serie de factores que son externos, como por ejemplo la música de la temporada, los villancicos, los adornos navideños, las excesivas reuniones familiares y una serie de otros elementos que cuando se suman van produciendo en nuestro corazón una tristeza profunda. También el cambio del clima, es decir, que la baja exposición a la luz natural, el invierno produce estos cambios. Las personas también tienden a deprimirse. Durante esta temporada, durante estos días, muchos de nosotros nos tornamos reflexivos ante las cosas que fueron suscitándose a lo largo del año.
Hay quienes comienzan a tener tristeza, hay otros que se vuelven muy nostálgicos en esta temporada. Y es que comienzan a pensar en el cierre de ciclos que necesitan hacer. Comienzan a pensar en las pérdidas que tuvieron, en los fracasos también que tuvieron que enfrentar. Y todo esto va a contribuir para que nuestro estado anímico pueda estar arriba o pueda estar abajo. La gente está diciendo que ya huele a Navidad. Y ahora la gente le está agregando una nueva frase. Si tú no hueles a nada, entonces quédate en casa. La gente está diciendo eso. Pero ¿a qué huele la Navidad? ¿Te has preguntado a qué huele la Navidad o a qué se refiere esta expresión? Bueno, desde mi punto de vista, la Navidad huele a nostalgia. La Navidad huele a sueños no cumplidos. La Navidad huele a preocupaciones. La Navidad huele a infancia. La Navidad nos traslada al pasado, nos pone en un presente, y la Navidad también huele a un futuro. La Navidad huele a esperanza, la Navidad huele a vida, pero la Navidad también huele a muerte. La Navidad huele a tantas cosas que muchas veces nosotros pudiéramos no querer pasar por una temporada como esta. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que 300 millones de personas en todo el mundo son afectadas por este padecimiento de la depresión de la Navidad. ¿Quién de nosotros no se ha sentido deprimido alguna vez? La depresión está relacionado con la tristeza. Todos hemos sentido tristeza por alguna razón en algún punto de nuestra vida. Hasta cierto punto, es normal entonces que podamos nosotros experimentar la tristeza. Pero cuando se agregan síntomas físicos que no nos impiden realizar las actividades cotidianas en nuestra vida, entonces necesitamos buscar ayuda. Y necesitamos buscar ayuda de manera urgente. Pues cuando nosotros no atendemos estos estados depresivos, podemos estar corriendo un grave peligro. ¿Qué es la depresión en sí? Bueno, la depresión es una emoción destructiva. La depresión es una emoción tóxica, que no solamente va a destruir a la persona que lo padece. La depresión también va a afectar y a destruir a las personas que se encuentran a su alrededor. Es un trastorno afectivo de la personalidad humana y que tiene un impacto en la totalidad de la vida de los seres humanos. Cuando una persona está deprimida, la persona se va a afectar de manera mental. Sus pensamientos serán afectados, su estado anímico será afectado, pero las personas deprimidas también van a afectarse en lo físico, se van a debilitar, se van a sentir cansadas. Las personas deprimidas se van a enfermar físicamente. Mire, la depresión es una sobreestimación de nosotros mismos. Es decir, que la depresión o las personas que están deprimidas son personas que se sobreestiman. Si bien el punto de medida para amar a otros es el amor a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 22:39 que debemos amar a los demás, al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Cuando no tenemos una claridad de ese amor divino, cuando no entendemos el concepto del amor de Dios, cuando el amor bíblico en nuestra vida está distorsionado como creyentes, cuando el amor que deberíamos tener hacia nosotros mismos es un amor alterado por muchos factores externos, entonces no vamos a poder amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El amor a nosotros mismos es el punto de partida que debemos considerar para poder amar de manera saludable y correcta a nuestros hermanos, a nuestros amigos y al prójimo en general. Pero existe una gran diferencia, queridos hermanos, entre amarnos a nosotros mismos y tener un amor excesivo por nosotros mismos. Todo exceso es dañino. Todo exceso va a lastimarnos, todo exceso va a llevarnos al fracaso, todo exceso puede incluso producir una enfermedad en nosotros. El consejo de Pablo en Romanos 12:3 es el siguiente. Dice que cada uno de nosotros no debe pensar más alto de sí
de lo que realmente la persona representa. Pablo dice que debemos tener un buen juicio para evaluarnos. Nadie debe pensar de sí mismo lo peor, pero tampoco nadie debe de pensar de sí mismo que es el mejor de todas las personas en el mundo. Nadie debe tener la idea de que la vida va a dejar de funcionar si él no está ahí, si ella no está ahí. Nadie debe tener un pensamiento de esta naturaleza, sino que debemos pensar, dice Pablo, con cordura. Debemos de tener un pensamiento claro de quiénes somos. No debemos nosotros ir por la vida martirizándonos, pensando cosas que realmente no son los pensamientos de Dios hacia nosotros. El fariseo de la palabra del Evangelio de Lucas 18:9 es un claro ejemplo de una persona que tiene un pensamiento muy equivocado de sí mismo. Tiene un pensamiento muy elevado, un pensamiento muy alto. En esta parábola Jesús relata el momento en el que un hombre fue a orar, este era publicano, y un fariseo también fue a la oración. Y el fariseo comenzó a darle gracias a Dios. Se acercó delante del Señor y comenzó a decir que se sentía agradecido porque él no era como los demás hombres. El fariseo dijo: yo no soy como los ladrones, no soy como los injustos, no soy como los adúlteros. Y todavía con una pizca de orgullo y soberbia dijo: y tampoco soy como este publicano. Se jactaba, dice el texto, de que él ayunaba. Él era un hombre de devoción. Desde su punto de vista era un hombre piadoso, un hombre que buscaba de Dios. Y además agrega en el texto que él se jactaba de que era un hombre que daba diezmo. Las personas deprimidas tienen una sobreestimación de sí mismas. Son aquellos tipos de personas que dicen: yo soy mejor que mi hermano. Yo no sé por qué el trato de mis padres es diferente hacia mí. Son aquellos tipos de personas que en su trabajo miran la autoridad, miran a su jefe y dicen: este hombre no tiene talento, no tiene habilidades, yo soy más capaz que él, pero tengo el trabajo más despreciable de toda la empresa. Son aquellos que se comparan de forma cotidiana con otros. Son aquellos que menosprecian lo que han recibido. Son aquellos que toman en poco las cosas de los demás, pero que cuando se comparan con sus semejantes, sienten que están por encima de todos. En pocas palabras, sienten que el mundo no es digno de ellos. Consideran que el mundo no los merece. Ellos tienen una falsa percepción y apreciación de las cosas. Ellos están constantemente comparándose y en una competencia que no les deja nada bueno. Así que las personas deprimidas van a tener una sobreestimación de sí mismas y un concepto equivocado de los demás. Pero también las personas deprimidas o la depresión son aquellas personas que se van a preocupar demasiado de sí mismas. Van a tener una preocupación por las cosas de la vida. Es cierto, hermanos, que debemos tener cuidado de nuestro cuerpo. Es cierto que tenemos una responsabilidad delante de Dios, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es cierto también que tenemos que tener una responsabilidad si somos padres de familia. Es cierto que tenemos que velar si ya estamos casados por nuestra esposa y también por nuestros hijos. Es cierto que tenemos esa alta tarea de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Pues lo más sagrado que tenemos después de la salvación y de Dios y todas estas cosas tan lindas y espirituales que Él nos ha dado es la familia. Es el regalo más importante que el Señor nos ha entregado. Debemos saber que el tesoro más grande que hemos recibido después de la salvación son nuestros hijos. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Es un tesoro el que Dios nos ha entregado y debemos nosotros cuidarlo entonces como tal. Debemos mirar en nuestros hijos joyas preciosas. Debemos mirar en nuestros hijos un regalo maravilloso del Creador, pues la vida es del Señor. Los hijos nos preocupan, los hijos nos dan felicidad, los hijos nos bendicen, los hijos nos dan honra, pero también a veces los hijos nos dan dolores de cabeza. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque los hijos son el regalo más maravilloso que hemos recibido de mano del Creador. Así que, hermanos, en medio de todo esto, la preocupación es algo que también viene a la vida del cristiano, pero el Señor nos habla acerca de los afanes, pues los afanes
que vienen a nuestra vida muchas veces nos distorsionan el pensamiento de la Escritura. El afán es un pecado. Cuando nos afanamos, comenzamos a practicar la incredulidad. Y sin fe, dice el escritor a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Así que una persona que vive en afán, una persona que vive con ese deseo de buscar, de suplir necesidades, una persona que vive de esta manera, es una persona que ha comenzado a buscar a un Dios falso. El afán es una oración y una búsqueda a un Dios falso. Jesús dijo a través de Mateo capítulo 6, verso 22-25, no se afanen por vuestra vida, no se preocupen por lo que habrán de comer o habrán de vestir. La vida es más que comer y la vida es más que vestir. Esa preocupación innecesaria de nuestra vida va a producir tristeza. Esa situación que muchas veces nos roba la paz y la tranquilidad que Dios nos ha dado, va a romper con la paz que el Señor nos ha regalado también. Nos vamos a sentir tristes, vamos a sentir coraje, ira, en contra, en algunos de los casos, de Dios. Vamos a sentir que Dios está actuando de manera injusta. Vamos a comenzar a desarrollar ansiedad. ¿Y qué cree, querido hermano? Todo esto va a desembocar en la depresión, la tristeza, el coraje, la ansiedad, el sentir que Dios ha sido injusto con nosotros. Todo esto nos va a sumergir en un punto depresivo. Nos vamos a sentir terriblemente mal. Vamos a sentir que Dios no está actuando de nuestro lado. Vamos a sentir que Dios nos ha olvidado. Vamos a sentirnos como el salmista lo expresa en esta porción, abatidos. Vamos a sentir que nuestra alma está desfalleciendo. Vamos a sentirnos turbados. Nos vamos a sentir confundidos. Nos vamos a sentir tan mal que incluso nuestra fe se va a ir apagando poco a poco. La depresión nos puede ir consumiendo. Y como lo decíamos al principio, la depresión nos puede destruir. La depresión, además de todo esto, nos centra, hermanos, en el yo. La depresión es una vida centrada en mí o una vida centrada en el yo. En resumen, cuando nosotros estamos deprimidos, no nos importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. El mundo gira alrededor de mis problemas. El mundo está girando alrededor de mis necesidades. El mundo gira alrededor de mis pérdidas. El mundo gira alrededor de mis fracasos. Y el mundo gira alrededor de mis éxitos. Así que lo que está ocurriendo a mi alrededor es secundario. No tiene importancia. La vida soy yo y nadie más. Las personas que están deprimidas se centran en sí mismas. Se centran en sus situaciones, en sus circunstancias. Una persona que vive centrada en sí misma comienza a ocupar el papel o el rol de víctima. Se victimiza y comienza a creer que todo el mundo se ha levantado en su contra. Comienza a mirar con ojos equivocados la vida. Si bien, hermanos, hay situaciones que están fuera de nuestro control. La enfermedad de un hijo, la enfermedad de alguno de nosotros, la pérdida quizá del trabajo, la pérdida de un ser querido. Hay situaciones que no podemos controlar, que se salen de nuestras manos, pero sí somos responsables de la forma en cómo vamos a responder ante las crisis. No podemos nosotros victimizarnos ante las situaciones que sobrevienen. No podemos ocupar el rol de víctima. No podemos nosotros ir por la vida manifestando que somos nosotros las víctimas de todas las cosas injustas que están ocurriendo. No, queridos hermanos, porque esto tiene que ver con la autocompasión o la automiseración. Y la Biblia dice que la automiseración es un pecado. Vea las palabras del apóstol Pedro a Jesús en el Evangelio de Mateo 16:22. Pedro le dice, tomándolo aparte a Jesús, le comenzó a hablar y a reconvenir. Es decir, Pedro quiso convencer a Jesús diciéndole esto: Señor, ten compasión de ti. Le habló a Jesús sobre aquel momento en el que Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Jesús mostró el panorama de lo que habría de sufrir. Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, se sentía morir. Estaba triste, su alma estaba agonizando.
pasando. Estaba en un cierto sentido de depresión. Y es que la depresión tiene diferentes etapas. Hay depresiones que son agudas, hay depresiones que son temporales, pero hay depresiones que son crónicas y estas son muy peligrosas. Entonces lo que Pedro le está tratando de decir a Jesús es que tenga autoconmiseración de sí mismo, que tenga compasión, que vaya por la vida mostrando lástima de sí mismo, que vaya por la vida mostrando derrota. Pero la Biblia nos habla de que la autoconmiseración es una trampa diabólica, hermanos. Es cierto que vamos a tener consideración y cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra vida, pero no vamos a vivir como si no tuviéramos esperanza. No vamos a ir por la vida demostrando soledad, pues Dios nos ha prometido compañía y su compañía ha estado ahí presente. No vamos a ir con la bandera de derrota, pues tenemos fe en el Señor. En el Señor podemos alcanzar victoria. De Él es la victoria, de Él es la batalla. Él está al pendiente de nosotros. Si viene una prueba, si Dios permite que algo pase, nos habrá de dar la salida en medio de esa prueba. Dios en medio de las pruebas nos está procesando, pero nos está fortaleciendo. En medio de las pruebas Dios nos está ayudando. En medio de las pruebas Dios nos está levantando. En medio de las pruebas Dios nos está enseñando su carácter, ese amor maravilloso de Él, esa fidelidad incomparable. Se está revelando el carácter de Dios en medio de toda prueba. Así que no podemos afanarnos ni vivir una vida bajo el rol de víctimas. El apóstol Pablo dice lo siguiente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 al 10. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, dice Pablo, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones. Claro, el cristiano también tiene preocupaciones. Y dice Pablo, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue. La gente pregunta ¿dónde está tu Dios? La gente quiere que pasemos vergüenzas. La gente nos señala. La gente murmura de nosotros. Pero Dios, dice Pablo, no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen las dificultades. En medio de las situaciones, la compañía de Dios, dice Pablo, está presente. Las pruebas no son para destrucción del alma. Las pruebas son para edificación de la fe y de nuestra vida en el Señor. Dios ha prometido estar ahí para darnos ánimo. No perdemos la calma frente a las preocupaciones que nos puedan llegar. Así que las personas se confunden. Las personas pierden el rumbo. Las personas comienzan a ir por caminos equivocados. Así que hemos dicho hasta este momento que es la depresión, y hemos hablado también sobre algunas situaciones importantes respecto a lo que la depresión es en la vida. Pero hay causas que van generando esta depresión. Lo primero que debemos considerar es la personalidad. Todos somos diferentes, todos tenemos una personalidad distinta. Hay personas que son introvertidas, hay personas que son melancólicas, flemáticas. Hay personas que de repente pueden estar muy alegres, pero a la media hora pueden estar tristes. Hay quienes incluso llegan a considerar que ese tipo de personas tienen un desorden emocional. Dicen, no, tú necesitas ayuda profesional. Hay personas que tienen un temperamento explosivo, que son como la lámpara del genio. Nada más la frotas un poquito y el genio sale. Y entonces comenzamos a conocer cada una de las personalidades. Todos somos diferentes y bendito sea el nombre del Señor por esas diferencias. A veces los melancólicos comenzamos, porque yo me siento parte de ese grupo, comenzamos a escribir, comenzamos a pensar. Tenemos dos tipos de temperamentos, pero uno es el que domina, el preponderante. Uno de esos temperamentos es el que nos va a encauzar en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Así que los introvertidos, los que se callan todo, los que se guardan todas las cosas, los que no expresan sus sentimientos, los que prefieren guardar silencio para no dañar a los demás. Ese tipo de personalidades tienen un alto riesgo de padecer un tipo de depresión,
porque no están expresando las cosas. Y hay quienes sin siquiera avisar te dicen todo, te expresan abiertamente lo que su corazón está sintiendo. Hay quienes incluso hasta dicen cosas de más y después se arrepienten y dicen, no hubiese dicho esas cosas. Pero bueno, en fin, al final ellos mismos reflexionan, piden perdón, se disculpan, se acercan y dicen, no, lo hice con mala intención. Pero la personalidad entonces va a influir demasiado. Todos los discípulos fueron diferentes en su personalidad. Moisés, Elías, en el Antiguo Testamento, y los discípulos del Nuevo Testamento, los seguidores del Señor, fueron diferentes también. Vemos la vida de cada uno de ellos, Pedro, Juan, Santiago, y todos manifestaron un tipo de carácter distinto. Pedro era impulsivo. Cuando llegaron a detener a Jesús porque Judas lo había entregado, Pedro salió y le cortó la oreja, según la tradición, a un soldado llamado Malcolm. Fue Pedro, bajo el impulso del carácter y de su personalidad, que le dijo al Señor, si eres tú, llámame para que yo camine también sobre las aguas. Y el Señor le llama y Pedro camina sobre las aguas. Fue ese mismo Pedro impulsivo que le negó a Jesús. Juan, en cambio, era alguien amoroso, alguien que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era el apóstol del amor, y cada uno de ellos se mostró diferente. Así que la personalidad, el temperamento, el carácter, y sobre todo los que son introvertidos, pueden estar en un mayor riesgo de caer en una depresión crónica, una depresión aguda. Pero otra de las causas es el estado de ánimo. ¿Cómo te sientes? Es la pregunta que la gente nos hace a menudo. Y la respuesta clásica de clásicas es bien. ¿Cómo estás? Y de forma automática respondemos bien. Y sobre todo si esa persona que nos está preguntando no la consideramos nuestra amiga o nuestro amigo, siempre decimos que estamos bien. Aunque por dentro haya algo que nos esté consumiendo, aunque estemos demasiado turbados o alterados en nuestro estado de ánimo, siempre vamos a responder que estamos bien. Cuando la gente nos ve, nosotros los observamos también, y los que son muy cuidadosos para observar a los demás a través de sus ojos, a través de su expresión facial, pueden ellos representar lo que está en su corazón en realidad. El rostro va a delatarnos, querido hermano, porque aunque tú digas que estás bien, aunque tú expreses con tu boca, con tus palabras, que todo está muy muy bien, más que excelente, el rostro va a delatarnos lo que realmente hay en el corazón. La Biblia nos dice en Proverbios 17:22 que no hay mejor medicina para la depresión que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se va a enfermar. Cuando perdemos el ánimo, cuando nos sentimos hasta abajo, cuando no sentimos un motivo para hacer las cosas, nos vamos a enfermar, según el proverbista. Todo nuestro ser se va a enfermar, mental, físicamente, emocionalmente. Vamos a estar enfermos, vamos a trabajar en automático, pero no vamos a sentir esa chispa, no vamos a sentir ese deseo. Vamos a hacer las cosas simplemente porque tenemos que cumplir con ellas, pero vamos a perder ese combustible, esa esencia que necesitamos. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses capítulo 4 verso 4: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando Pablo le está dando estas palabras a los de Filipenses, o a los de la iglesia de Filipos, Pablo está en una cárcel. Pablo está en una condición crítica. Hay un grupo de hermanos, de predicadores, que se han levantado en la iglesia para predicar de forma equivocada, para lastimar el corazón y para hacerle daño al ministerio de Pablo. Pablo está sufriendo. Pablo no está en una condición físicamente o humanamente buena, pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y les dice a los filipenses en el verso 8 que deben de cambiar su pensamiento. Recuerde que la depresión va a impactar el pensamiento nuestro. Vamos a comenzar a pensar cosas equivocadas. Vamos a ir pensando de forma negativa y derrotista. Pero Pablo dice:
Piensen de forma diferente, piensen en lo verdadero, en lo que merece respeto, piensen en las cosas justas y buenas, piensen en las cosas que tienen virtud, piensen en las cosas agradables y en las cosas que merecen ser alabadas. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los filipenses: piensen en el Padre, piensen en el Hijo, piensen en el Espíritu Santo, piensen en la obra redentora de Dios, piensen en el amor, en la compañía del Espíritu Santo, piensen en todas estas cosas que son agradables, piensen en la vida eterna, piensen en las promesas presentes y futuras del Señor, piensen en la salvación que han recibido, piensen en las cosas por las cuales hay que dar gracias, en el trabajo, en la salud, en la familia, piensen en la iglesia, piensen en todas estas cosas que son dignas de recibir alabanza y gratitud, piensen en todo ello. Entonces yo puedo decirle que usted tiene muchos motivos, muchas razones, y hay muchos se ha manifestado en nosotros. Entonces hemos dicho que el estado de ánimo va a impactar, va a influenciar. Es una causa el estado de ánimo. Lo primero que el enemigo se va a robar de nosotros es el gozo. Cuando perdemos el gozo, perdemos la vitalidad, perdemos la fuerza. No tenemos esa fuerza en nuestra vida para poder buscar el rostro de Dios. Otra causa de la depresión es el pecado. El Salmo 51 nos presenta la vida de David, que se sentía que se consumía después de haber pecado con Betsabé. David había guardado ese pecado, pero Dios conoce todas las cosas. Así que el pecado no confesado comenzó a traer depresión en la vida de David. Hay pecados en la vida de la iglesia, hay pecados que tal vez tú estás escondiendo, que te están produciendo esa tristeza y sin darte cuenta te están sumergiendo en un estado depresivo. Tienes que venir a la casa de Dios, tienes que ir delante de la presencia de Dios y confesar todo pecado. Tienes que hablar con Él con sinceridad y honestidad. Él no viene para juzgarte, Él no viene para destruirte. Él está con los brazos abiertos, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el pecado no confesado te va a sumergir en esos estados depresivos. Número 4, otra causa son los valores del mundo. Los valores del mundo, a diferencia de los valores que tenemos, son riqueza, poder y belleza física. Oiga, creo que tengo todos estos: belleza física, riqueza, soy rico espiritualmente. Y en el poder del Señor actuamos. Y belleza física también. Ya hasta allá atrás oí que mi esposa dijo amén, creo. Los valores del mundo, los valores temporales de esta vida. El mundo te va a decir que tú necesitas ser un hombre rico, millonario, tener lujos, carros, casas, tener todo. El mundo te va a decir que necesitas poder, que necesitas tener una belleza física. Estas son algunas causas indirectas que producen depresión, porque cuando tú comienzas a ver que otros sí tienen riqueza, que otros sí tienen poder, cuando comienzas a mirarte en el espejo y dices: no, es que yo no soy tan agraciado, no estoy tan lindo como otras personas. Cuando te comienzas a comparar con estereotipos, con modelos, con actores o actrices de televisión, cuando comienzas a mirar deportistas y te ves tú cada mañana al espejo, comienzas a sentir una tristeza en tu vida, comienzas a calcular los años que tienes y comienzas a frustrarte de cierto modo y decir: no he alcanzado nada en mi vida, no he logrado mucho en mi vida. Querido hermano, el que está en el Señor, el que ha alcanzado la vida eterna, el que es salvo, el que tiene al Espíritu Santo de Dios, hermano, el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. ¿Por qué entonces vivir con esos valores que son solamente temporales en la vida? Tenemos el poder del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre
sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, dice la palabra. Tenemos el poder de Dios, somos ricos espiritualmente. Efesios dice que hemos recibido todas las riquezas espirituales del Señor, y el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué decir que esta creación es una creación indigna y fea? Somos creación de Dios, somos diseños de Dios. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Alabemos el nombre del Señor. No vivamos, hermanos, siendo desagradecidos por lo que nos hace falta. Seamos agradecidos y centrémonos en las cosas que Dios nos ha dado. Esta vida, este cuerpo, muchos quisieran tener lo que nosotros físicamente tenemos. Hay personas que han sufrido accidentes y están postrados en silla de ruedas y quisieran tan solamente volver a caminar una vez más. Usted puede hacerlo. Usted tiene esa bendición y esa dicha. Hay personas que no pueden ver y quisieran ver. Usted tiene esa bendición. Alabe el nombre del Señor. Hermanos, las causas indirectas que vienen a nuestra vida producen depresión. ¿Y sabe cuál es el problema? La respuesta incorrecta a estas situaciones. La actitud que usted manifieste es la verdadera causa depresiva. Cuando usted no actúa de forma correcta ante la crisis, se va a deprimir, se va a desanimar, se va a llenar de tristeza, va a culpar a todo el mundo. Actúe de manera correcta. Pero ahora le voy a dar rápidamente algunos síntomas de esto. La Biblia señala en el Salmos 38:3 esto: tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. Lo que está diciendo el salmista aquí primero es una enfermedad física. Está diciéndole a Dios: Señor, te has enojado tanto conmigo que estoy enfermo. Hay enfermedad física, y los síntomas de la depresión es eso. Se va usted a sentir mal físicamente. Y el texto sigue diciendo: tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. Otro síntoma es la falta de paz, la ausencia de tranquilidad en la vida. Es no tener esos tiempos de descanso. Hay creyentes incluso que sufren de insomnios, no pueden dormir durante las noches. Hay quienes han perdido esa paz que el Señor les ha entregado. La Biblia habla entonces que uno de los síntomas de la depresión es esa ausencia de tranquilidad. No pueden comer, no pueden dormir, no pueden estar en ningún lugar. Luego están mirando el reloj y se desesperan. Van a buscar una forma de entretenimiento y no se sienten tranquilos. Se van a unas vacaciones, van a la playa, piensan que si hacen esto o aquello o lo otro van a salir de esa situación. Pero hermano mío, necesitamos mirar que hay un camino que Dios nos marca para la solución de este tipo de situaciones. Y este es un síntoma. No podemos estar en paz, no podemos estar tranquilos. Otro de los síntomas en este mismo pasaje habla acerca de la insatisfacción. Dice: ya no aguanto más mi maldad. Se siente insatisfecho, no se siente satisfecho con nada. Pareciera que lo tiene todo, pareciera que al alcance de su mano están todas esas cosas que pudieran traer la tranquilidad que está buscando y la satisfacción, pero nada, absolutamente nada los llena. Hay personas que están tratando de compensar ese vacío comprando aparatos electrónicos. Hay quienes están diciendo: voy a comprar tales tenis o tal ropa, porque están tratando de satisfacer algo que hay en su interior insatisfecho. Hay quienes están teniendo este síntoma de la insatisfacción. Hermano mío, la Biblia nos señala y nos habla que el Señor lo va a llenar todo en nuestro ser. El Señor va a traer la satisfacción que necesitamos en nuestra vida. Él es el único que va a saciar el hambre, la sed que nuestra alma está necesitando y está requiriendo. Todo esto solamente son señales y síntomas de un problema que tal vez no nos hemos percatado que está ahí. Pero también el texto habla de otro síntoma, que es la carga excesiva. Dice: ya no soporto esta carga. Hay quienes van así como aquel antiguo personaje de la historia, el Pípila, cargando una piedra.
vienen a la casa de Dios, vienen con aflicciones, vienen con problemas, vienen cargando un costal de naranjas y se salen con ese mismo costal de naranjas, se salen con esa misma piedra en la espalda, van con esa misma carga y esa misma necesidad. El Señor ha dicho: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor dice: venid a mí, y Él nos va a dar el descanso al alma, al corazón, al espíritu, al ser que tanto estamos necesitando. Hermano, hemos pasado estos momentos. Pablo habla de estos momentos. Nos hemos preocupado, nos hemos angustiado, hemos estado en momentos de tristeza, pero el Señor es tu paz, Él es mi paz, y no podemos nosotros acudir a ningún otro lugar. De Él dependemos, de Él somos, en Él estamos y para Él vivimos, y Él nos dará la paz que tanto estamos anhelando. Hay una carga excesiva y a veces culpamos al trabajo y decimos: es el trabajo, es el estrés, estoy preocupado por mi familia, y empezamos a tener una carga excesiva y vamos por la vida con esta carga. En Génesis 4 hay otros síntomas que se nos presenta aquí. Génesis 4 nos habla la historia de Caín. Usted la conoce muy bien, Caín y Abel. Caín llevó una ofrenda, Abel llevó una ofrenda, y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces él sintió, número uno, rechazo. Él se sintió rechazado por Dios. Oiga, que usted se sienta rechazado por el pastor, no hay tanto problema, aunque en realidad sí lo hay. El que usted se sienta rechazado por algún hermano de la iglesia, usted dice: no hay bronca, no hay problema, aunque en realidad sí lo hay. Sí hay un problema. El que usted se sienta rechazado por un hijo, por un padre, por una madre, dice: no me importa, a mí no me interesa. Pero sí le interesa. Sí hay ahí un interés. El que usted se sienta rechazado por el mundo, por la vida, por la gente, por su esposo, por su esposa, por un ser que usted ama, un amigo. Usted dice: no, bueno, pues ni modo, así es la vida, así es la gente, nadie me quiere a mí. Y empieza a decir: todo el mundo está en mi contra, me odia. Y se siente rechazado. Nadie en su sano juicio espera llegar a un lugar, estar en una casa, en un trabajo y sentir el rechazo de alguien. Nadie. Nadie anhela ser rechazado. Lo que queremos es cobijo, abrazo, amor, que nos apapachen. Pero nadie espera un rechazo. Pero oiga, no sé si usted sigue conmigo este relato. No estamos hablando de cualquier persona, es Dios quien dice: no, no quiero esa ofrenda. Le dice a Caín. Dios rechazándolo. Y entonces él se sintió ofendido. Sintió que fue una injusticia. Sintió ira y coraje con Dios. Un proceso de aquellas etapas que cuando tenemos duelo en el corazón podemos sentir en contra de Dios. Jonás sintió coraje con Dios. Cuando perdemos a un ser amado, sentimos coraje con Dios. Cuando pasa algo y sentimos que Dios no hizo nada, sentimos un coraje. Sintió tristeza, sintió abandono, sintió coraje. Así que esa injusticia provocada por ese rechazo de no aceptar la ofrenda lo llevó a él a tener envidia de su propio hermano. Y entró en un estado depresivo, porque si leemos en Génesis 4, en la Reina Valera, dice que su rostro estaba decaído, su rostro estaba mal, el rostro tenía depresión, estaba deprimido, decayó su semblante, dice el texto. Su semblante era un mal semblante. Estaba deprimido ese hombre. Y la depresión lo llevó a cometer ese acto tan violento. Muchos de los actos más violentos del mundo son suscitados o originados por la depresión en el corazón de las personas. Había tristeza, había depresión en él. No es el tema, el por qué Dios rechazó la ofrenda, pero él no actuó bien, él no llevó una ofrenda correcta. Pero se deprimió, se enojó con todo el mundo. Y luego surgió la ira.
había ira en él. La depresión es una tristeza, es una ira, una tristeza, una ira, un coraje disfrazado de tristeza. Así que una persona deprimida es alguien que tiene un coraje que está disfrazado de tristeza y ese coraje no lo ha podido sacar. Lo está matando ese coraje. Una persona deprimida es como aquel que toma veneno y espera que el que lo hirió se muera. Hay quienes incluso llegan a pensar en su muerte, se van de su casa y dicen: me voy a morir y que nadie, que no venga ese fulano, ese perengano a mi entierro, que no venga aquí. Y hasta uno dice: eso es de psicópatas. Es una ira, un enojo disfrazado de tristeza, depresión. Hay tristeza, hay ira, hay coraje. Y ese es otro síntoma. El rostro te va a delatar. El corazón hermoso, alegre, el corazón sano, va a poner una sonrisa en el rostro. Proverbios 15:13. El corazón alegre va a poner una sonrisa verdadera, genuina. Ánimo, alegría. Finalmente, ¿cómo vencer la depresión? La depresión puede ser tratada desde distintos enfoques, hermanos: médico, psicológico, psiquiátrico, terapéutico y otras formas alternativas. Pero en nuestro caso yo quiero hoy rápidamente plantear una manera bíblica de tratar la depresión desde el enfoque de la palabra. ¿Qué debemos hacer si alguien o si yo estoy en un profundo problema depresivo? Lo primero es que debemos buscar ayuda. La depresión es una enfermedad del alma. Segunda de Corintios 7:6 dice que el que está deprimido está enfermo en el alma. Es una enfermedad interna. Es una enfermedad que tiene cura, tratamiento. Es una enfermedad que Dios la puede sanar. Así que lo primero que tiene que hacer es saber que esto es una enfermedad tratable. Es una enfermedad que va a impactar todo lo que somos. La depresión no nos va a dejar vivir con esa libertad ni buscar el rostro de Dios como deberíamos buscarlo. Apocalipsis 3, cuando habla el Señor a la iglesia de la Odisea, pareciera que esta iglesia tiene características de una persona depresiva. Y podemos entonces ver que hay una enfermedad ahí en esa iglesia, en el corazón de esa iglesia. Podemos hoy tener nosotros esa enfermedad o síntomas de esa enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema desde un enfoque correcto. Lo primero que necesitamos considerar es que nuestra actitud tiene que cambiar ante las crisis. Nuestra actitud tiene que ser distinta. Tenemos que comenzar a mirar con los ojos de Dios. Tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos dé sus pensamientos. Tenemos que extraer, quitar, decirle a Dios que nos ayude a borrar todo pensamiento nocivo, dañino, tóxico, que lastima, negativo. Y tenemos que pensar en cosas que son bíblicas, en cosas que son gratas para Dios. Debemos cambiar el pensamiento y comenzar a tener un mejor manejo de las emociones. Tenemos entonces que cambiar, hermanos, el enfoque de nuestra vida. Tenemos que mirar al autor y consumador de la fe. Si bien está la tormenta, si bien están los vientos golpeándonos, nuestra mirada tiene que seguir estando en el Señor. Nuestra mirada tiene que ser una mirada de fe en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en la palabra. Debemos cambiar entonces el enfoque y manejar mejor las emociones. Tenemos que decir lo que nos está lastimando. Tenemos que hablar con otros y decirle lo que nos está dañando. Tenemos que abrir el corazón. Tenemos que ir, hermanos, y hacer frente a todas estas situaciones y manejar mejor las emociones que nos pueden destruir. Número 2, necesitamos ser responsables, hermanos. No debemos victimizarnos. Caín se volvió víctima y Dios lo confrontó. Dios le mostró un camino de solución, pero antes de eso lo confrontó y le dijo: ¿por qué estás con ese semblante caído? Le dijo: ¿por qué estás deprimido? Le dijo Dios a Caín en Génesis 4. Y es lo mismo que Dios nos puede preguntar: ¿por qué? Debemos ser responsables, saber que
tenemos parte de la responsabilidad de lo que está pasando, en el sentido de que debemos tener la actitud, hermanos, la convicción, la fe, la seguridad de que podemos hacer frente a todas estas situaciones que nos han sobrevenido. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para no vivir en el pecado de la autoconmiseración. Dios nos ha dado, hermanos, la victoria. En el Señor tenemos promesas, en el Señor nosotros podemos descansar, en el Señor, dice el texto que leíamos, hay salvación, en el Señor hay libertad, en el Señor nosotros podemos esperar. No nos gusta esperar, nos es difícil esperar, pero podemos esperar en Dios y podemos alabarle, porque de Dios es la victoria, hermanos. Ser responsable. Otros tienen culpa también, claro que sí, pero usted no es víctima. Usted no es víctima de nada. Usted no puede sentirse como una persona que va a ir y reclamar a Dios por las injusticias de lo que Él ha hecho. Número 3, busque ayuda apropiada, hermano. Busque la ayuda apropiada. A veces vamos con personas equivocadas, o a veces estamos intentando solamente tratar estos problemas depresivos desde un solo enfoque y desde el enfoque clínico. No tengo nada en contra de ello, incluso puedo recomendarlo. Podemos ir con médicos o psicólogos o terapeutas, pero como creyentes necesitamos buscar la ayuda apropiada. Hermano mío, quiero decirle que los pastores son hombres que Dios ha levantado, que Dios ha capacitado, que Dios ha llamado, que Dios los ha preparado para atender este tipo de situaciones desde un sentido bíblico, con la ayuda del Espíritu Santo, con la administración de la palabra del Señor. Hombres que Dios ha llenado de fe, ha llenado de la unción del Espíritu para hacer frente a este tipo de situaciones que son enfermedades del alma. Porque quiero decirle que la psicología, los terapeutas, los médicos van a llegar hasta un punto, pero la palabra de Dios va a penetrar los tuétanos, el alma. La palabra de Dios va a ser como esa espada, y es como esa espada que va a ir donde nada, ni la medicina, ni las palabras, ni las metodologías humanas van a poder llegar. Es la palabra de Dios la que le va a hacer, hermanos, un gran efecto en su vida. La palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es lo que necesitamos en el alma y en el espíritu. Es la palabra de Dios, y mediante la consejería pastoral, bajo el cuidado de la comunidad de la fe, podemos nosotros, hermanos, salir adelante de estos procesos y de estas situaciones depresivas. Podemos vencer la depresión, hermanos. Usted puede vencer cualquier depresión. No debemos tener miedo de pedir ayuda. Busque la presencia de Dios y el consejo pastoral. Busque la comunidad, busque a los hermanos en la fe. No está solo. Dios le ha marcado el camino, la salida de la victoria. Dios está acompañándolo. Dios está ahí escuchando su oración. Confíe en Él, ore a Él, y su vida en las manos del Señor va a cambiar. Podemos vencer la depresión y decir como el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios nos puede libertar, nos puede salvar y nos puede levantar de toda depresión que podamos tener. Dios está con usted, hermano. Dios está con nosotros. Llore lo que tenga que llorar. Llore todo lo que tenga que llorar. Grite todo lo que tenga que gritar. Reclame todo lo que tenga que reclamar. Haga todo lo que tenga que hacer. Culpe todo lo que tenga que culpar. Pero levántese en el nombre de Jesús. Levántese. Dios está de su lado, hermano. Dios le está abrazando. El Espíritu Santo le está llenando. Él está preocupado, Él está atento, Él está aquí. Sabe lo que usted ha pasado. Jesús en el huerto de Getsemaní se sentía triste hasta la muerte, deprimido. Había un estado depresivo en él. Levántate hoy. Yo te invito a que ahí donde estás te pongas sobre tus pies un momento y llores. Que no te importe si te ven. Oye, este es el mejor lugar para llorar.
Este es el mejor lugar para gritar y decirle: ayúdame. No se turbe vuestro corazón, que tenemos a un consolador. Creed, dijo el Señor, en mí. Creed en el Padre. Creed que yo les voy a dar a un consolador, y es el Espíritu Santo. Llora, llora y dile hoy: Señor, aquí estoy. Tú conoces la condición de mi vida. Tú me conoces perfectamente. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad más honda y profunda, Señor, de mi vida. Dios sabe si hay tristeza en ti, en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu alma, la situación por la cual estás enfrentando, la situación y el momento. Dios lo conoce y lo conoce todo. Tal vez te sientes desesperado y necesitas urgentemente de esa fuente del Señor en tu vida y de esa palabra. Tal vez sientes que Dios te ha abandonado, te sientes rechazado, sientes que lo que estás viviendo es una injusticia y te sientes mal con alguien, sientes coraje, tristeza, una serie de emociones que te están consumiendo por dentro. Hay quienes se han enfermado, han recibido diagnósticos y se han entristecido. Se han entristecido en su corazón. Regocijaos en el Señor. Dios está llenando corazones de esperanza. Dios está tocando corazones. Dios está tocando vidas, hermano. Oh, Padre, haz la obra. Haz la obra en los corazones. Haz la obra en la vida de cada uno. Señor, te entregamos toda tristeza. Vamos, dile a Dios, hermano: te entrego toda tristeza. La pongo en tus manos. Oh,